La riqueza no es fruto del azar, ni resultado de la suerte o de un destino incontrolable. No surge de favores divinos concedidos a algunos elegidos, ni de privilegios heredados por nacimiento. La verdadera riqueza nace de algo mucho más profundo y accesible a cualquier ser humano que esté dispuesto a despertar al poder que lleva dentro de sí: la mente entrenada. Napoleon Hill, en su obra inmortal Think and Grow Rich, Piense y hágase rico, mostró con claridad que todos los grandes logros de la humanidad, todas las fortunas levantadas, todas las invenciones que cambiaron el rumbo de la historia, comenzaron en el mismo lugar, dentro de la mente de alguien que se atrevió a pensar, creer y sostener ese pensamiento hasta que se convirtiera en realidad. La mente es como un suelo fértil que nunca descansa y que inevitablemente dará frutos. Pero, como todo campo, responderá únicamente a la calidad de las semillas que reciba. Si lanzas en él semillas de miedo, duda, resentimiento y escasez, cosecharás inevitablemente frustración, mediocridad y pobreza. Pero si eliges, con disciplina, sembrar coraje, fe, gratitud y persistencia, cosecharás abundancia, prosperidad y logros. Esa es la ley invisible de la vida. El universo devuelve en experiencias aquello que insististe en proyectar en tus pensamientos más íntimos. La vida no niega nada a quien ha aprendido a pensar correctamente. Simplemente responde con perfección al patrón mental que decides cultivar. El entrenamiento de la mente es el primer y más importante paso en la jornada hacia la prosperidad, y comienza cuando despiertas al hecho de que ya no puedes ser rehén de pensamientos automáticos, heredados y pesimistas. La mayoría de las personas vive repitiendo creencias que no son suyas, sino que fueron absorbidas a lo largo de la infancia, de la familia, de la escuela o de la sociedad. Frases como "el dinero es sucio", "la riqueza es solo para unos pocos" o "se necesita suerte para prosperar" resuenan en millones de mentes como decretos silenciosos que sabotean cualquier intento de crecimiento. Y porque creen en esas ideas, actúan como si fueran verdades absolutas, atrayendo justamente los resultados que tanto temen. Hill nos advierte que los pensamientos son cosas, no meras abstracciones, sino fuerzas reales que moldean el destino. Cada pensamiento cargado de emoción es una orden dada al subconsciente y en consecuencia a la propia vida. Pero pensar en positivo por sí solo no basta. Es necesario creer con intensidad, desarrollar la fe aplicada que trasciende los límites de la lógica y disuelve cualquier obstáculo. La fe para Napoleon Hill no era solo un concepto religioso, sino una fuerza psicológica capaz de transformar deseos en conquistas. Es la certeza íntima que permanece inquebrantable incluso cuando todas las circunstancias externas dicen lo contrario. Es la llama que sostiene al individuo de pie en medio de las tormentas, el coraje de avanzar cuando otros retroceden, la confianza de esperar cuando los demás desisten. Cuando alguien decide creer con todas sus fuerzas que su riqueza es posible e inevitable, algo cambia en su energía, en su voz, en su postura. Empieza a inspirar confianza, atrae aliados, despierta oportunidades y ve soluciones donde otros solo ven barreras. Es como si la propia vida se organizara a su favor, respondiendo al llamado de su convicción. Aún así, la fe por sí sola no basta. Es necesario que exista un deseo ardiente, un fuego que consuma las dudas y que no permita que la persona se conforme con poco. Ese deseo es la línea divisoria entre quien solo sueña y quien realiza. No se trata de un querer superficial, sino de una obsesión positiva, de una necesidad tan intensa que se vuelve imposible de ignorar. Quien posee ese deseo encuentra motivación cuando el desánimo amenaza, se levanta incluso estando cansado,
Ahorra cuando la tentación de gastar es grande, estudia cuando sería más fácil dormir. Hill afirmaba con convicción: sin deseo ardiente no existe riqueza, porque es ese fuego interior el que alimenta la disciplina y mantiene viva la visión hasta que se convierta en realidad. Es ese deseo lo que explica por qué personas comunes, muchas veces sin recursos y sin apoyo, logran crear destinos extraordinarios. La fuerza de un deseo ardiente moldea comportamientos, sostiene elecciones y genera resiliencia frente a los fracasos. Es él quien transforma cada caída en aprendizaje, cada crítica en combustible, cada obstáculo en un desafío que debe ser superado. Es él quien permite al ser humano resistir la tentación de rendirse cuando todas las señales externas dicen que ya no hay esperanza. Ese fuego interno no solo calienta el corazón, sino que ilumina el camino, haciendo visible lo que antes parecía imposible. Entrenar la mente para atraer riqueza ilimitada es, por lo tanto, más que pensar en prosperidad de manera ocasional. Es crear una nueva identidad, una mentalidad que respira abundancia, que cree con firmeza, que sostiene el deseo, que moldea hábitos diarios y que no se rinde ante las dificultades. Es comprender que la riqueza no comienza en el bolsillo, sino en el interior, que no se trata de esperar condiciones perfectas, sino de crearlas con la fuerza del pensamiento aliado a la acción. Quien entiende este principio se libera de la esclavitud de las circunstancias y descubre que, dentro de sí, existe una fuente inagotable de poder creador. La mente, cuando está bien entrenada, no conoce límites. Se vuelve creativa, resiliente y magnética. Atrae a las personas adecuadas, ideas innovadoras, recursos inesperados. Abre caminos invisibles, conecta oportunidades, crea soluciones que parecen milagros. Y en ese estado, la prosperidad deja de ser un azar lejano y pasa a ser una consecuencia inevitable. La vida, al fin y al cabo, no niega nada a quien ha aprendido a pensar de forma correcta, disciplinada y abundante. Una de las herramientas más poderosas que Hill reveló es la autosugestión. La mente subconsciente, responsable de controlar gran parte de nuestras acciones y percepciones, es altamente influenciable por los mensajes que recibe de manera repetida. Quien diariamente afirma con emoción que está destinado a la riqueza, que merece abundancia y que ya está atrayendo oportunidades, comienza a reprogramar su inconsciente para aceptar esa verdad. La práctica puede parecer simple, pero su eficacia es extraordinaria. Imagina escribir una declaración clara de lo que deseas, algo como: yo, tu nombre, atraigo diariamente ideas y oportunidades que me conducen a un ingreso de valor por mes. Agradezco porque esta riqueza ya es una realidad en mi vida. Repetir esto en voz alta todas las mañanas y todas las noches crea raíces en el subconsciente. Poco a poco, ese mensaje se convierte en parte de la identidad, y la identidad, a su vez, moldea las elecciones, los hábitos y los resultados. Otro principio esencial en el entrenamiento de la mente para la riqueza ilimitada es la fuerza del entorno. Hill llamaba mastermind a la unión de dos o más mentes en armonía, formando una energía colectiva mayor que la suma de cada individuo. Ningún hombre alcanza gran prosperidad aislado. Todos los millonarios estudiados por Hill tenían aliados, socios, mentores o amigos que compartían la misma visión de victoria. Estar rodeado de personas pesimistas es como intentar encender una llama bajo la lluvia. Por más que haya deseo, la negatividad alrededor apaga cualquier intento de crecimiento. Por eso, entrenar la mente también significa entrenar las relaciones, acercándose a quienes inspiran coraje, fe y acción, y alejándose de aquellos que solo se quejan y siembran dudas. Aún así, ninguno de estos principios tendría efecto si no fuera por la disciplina. La disciplina es el puente invisible que conecta el pensamiento con la realidad. Sin ella,
La mente sueña, pero no actúa. Desea, pero no conquista. Disciplina es levantarse temprano cuando sería más fácil dormir, es estudiar cuando la distracción llama, es ahorrar cuando el impulso de gastar parece irresistible, es trabajar en el proyecto incluso cuando nadie todavía cree en él. Cada acto disciplinado refuerza la identidad de alguien comprometido con la riqueza y la identidad, repetida en el tiempo, se convierte en destino. Quien domina la disciplina, domina la vida. Aún existe un secreto muchas veces descuidado: la gratitud anticipada. Agradecer por lo que ya se tiene es poderoso, pero agradecer por lo que aún está en camino es revolucionario. Cuando alguien agradece como si ya hubiera recibido, envía al universo un mensaje de confianza y elimina la ansiedad que bloquea la prosperidad. La mente agradecida es receptiva, pacífica y confiada, y esa vibración abre espacio para que nuevas oportunidades surjan de manera natural. La gratitud anticipada es, por lo tanto, uno de los más bellos ejercicios para entrenar la mente en la dirección de la riqueza ilimitada, porque enseña a actuar como si la abundancia ya fuera realidad. Y ese estado interior atrae exactamente aquello que se celebra. Napoleon Hill dedicó más de 20 años a estudiar a los hombres más ricos e influyentes de su época y concluyó que todos ellos, sin excepción, habían aprendido a dominar sus pensamientos y a dirigir su mente hacia un propósito claro. El dinero, según él, no es la causa de la riqueza, sino solo la consecuencia de una mentalidad moldeada para la victoria. Es por eso que tantos que heredan fortunas las pierden rápidamente. No tenían la mentalidad para sostenerlas. Del mismo modo, personas que comienzan sin nada, pero aprenden a pensar de manera correcta, terminan creando riquezas impresionantes. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la mente. Entrenar la mente para atraer riqueza ilimitada es un compromiso de por vida. No es un evento, sino una práctica continua. Es decidir cada día que tus pensamientos serán de abundancia, que tu fe será más grande que tus miedos, que tu deseo será ardiente, que tu disciplina será firme y que tu gratitud será constante. Es vivir como si ya fueras próspero, hasta que la propia realidad se doblegue ante esa convicción. El oro puede perderse, las posesiones pueden ser robadas, pero una mente entrenada jamás será derrotada. Ella recrea, reinventa y prospera de nuevo, porque aprendió a usar la mayor fuerza que existe: el poder invisible de los pensamientos dirigidos por la fe y la disciplina. Al final, todo se resume en una verdad simple pero transformadora. Aquello que piensas repetidamente, crees intensamente y sostienes con disciplina, se convertirá, tarde o temprano, en tu vida. La riqueza ilimitada ya existe como posibilidad. Lo que decidas hacer con tus pensamientos es lo que determinará si será o no tu realidad.